El título de este mensaje que traigo: no pierdas el temor de Dios. Hermano, porque en esos tiempos, Joan, mi hija, ella estaba estudiando esa carrera, ¿cierto? Y ella tenía que ir en sábado. La clase que tenía que darlas era en sábado. Y yo no sabía qué decir. Le digo, la decisión la tomas tú. Pero sé que ella en esos tiempos tenía temor de Dios. Y le pido a Dios que la siga ayudando y que nunca ella pierda ese temor. Que nunca ese temor se vaya de su corazón. Porque si ella dejó esa carrera era porque ella tenía temor de Dios. Porque si no, ella hubiera seguido estudiando y no le hubiera importado. Y realmente, hermanos, cuando uno pierde el temor de Dios, uno hace cosas que sin pensarlas lo hace. Porque lo digo por mí, sé que aquí no vine a hablar de mí ni nada, pero yo estuve un tiempo que pasé por un proceso muy duro y muy difícil, y yo siento que en esos tiempos yo perdí el temor de Dios. No era ungida todavía, solamente era miembro, pero yo siento que yo perdí el temor de Dios, porque hermanos, quizás si Dios no me hubiera hablado, quizás yo no estuviera aquí predicando su palabra, quizás yo no estuviera aquí delante de Dios, porque el Señor conoce nuestros corazones y Él sabe cuando tú te estás descuidando y Él sabe cuando tú estás perdiendo el temor. Porque yo esa vez estaba dispuesta a hacer algo que quizás yo no, como les dije, no estuviera aquí, estuviera en una cárcel o quién sabe dónde estuviera. Porque yo había perdido el temor de Dios por el dolor. Porque a veces uno por el dolor, el sufrimiento, el maltrato, se puede decir, el abuso y muchas cosas que le pasan a uno a veces pierde el temor de Dios, porque uno a veces dice: Dios, ¿a dónde tú estás? Que permites que todas estas cosas nos pasen. Pero bueno, todo lo que le pasa a los hijos de Dios es por algo. Él sabe lo que hace y Él es que conoce. Pero yo solamente quiero decirles, hermanos, en esta noche, que mediten y piensen, recuerden toda su vida, a ver a dónde ustedes han perdido el temor de Dios. Porque yo les digo esto porque yo digo, yo no soy nadie para pararme aquí a decirle al hermano, a decirle a cualquier persona: estás haciendo mal, porque el Señor se encargará de cada uno de ellos. Pero yo tenía una inquietud donde escuchaba que decía que uno realmente uno tiene que preguntarse: ¿realmente tú temes a Dios? ¿Realmente tememos a Dios? ¿Tenemos temor de Dios para no pecar? ¿Realmente tenemos temor de Dios para hacer las cosas que a Dios no le agradan? Porque este tema es muy difícil, porque a veces yo siento que hasta yo misma lo transgreso, porque es el segundo mandamiento, donde se habla de la imagen. Y entonces a veces yo me acuerdo que cuando empezaron aquí, que se hizo el holocausto, yo tenía ese concepto porque yo decía: realmente no tenemos que tener ninguna clase de imagen ni nada, cosas en nuestra casa, ni deshacernos de todo eso. Y yo quemé todas esas cosas. Y quizás muchos de aquí lo hicieron, nosotros lo hicimos. Pero entonces ahora, hermano, se nos olvidó. Realmente nosotros estamos guardando, tenemos a Dios, estamos temiéndole al Señor de no tener imagen, de guardar ese mandamiento. No es que yo esté juzgando a nadie, como les dije, sino es que eso fue una inquietud que estuve. Que realmente estamos transgresando el segundo mandamiento deliberadamente. Y vamos a tener cuidado, hermano, porque el temor se pierde
por muchas debilidades, por muchas cosas nosotros perdemos el temor y perdemos la visión, perdemos el concepto de lo que realmente nosotros debemos ser como cristianos. Nosotros estamos viviendo, hermano, en un mundo que ya no tiene temor de Dios. Un mundo que está totalmente contaminado con el pecado. Un mundo que está totalmente, que todo lo que se aprueba, todas las leyes, todas las cosas, nosotros sabemos que son malas. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios mucho discernimiento para nosotros apartarnos de esas corrientes también, nosotros como cristianos. Nosotros como cristianos debemos tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, hermano. Porque si ellos lo harán, dirán que no están en la iglesia, pero no. El Señor ha mandado, como dice en Deuteronomio, vamos a leer en Deuteronomio 13, 4. Deuteronomio 13, 4, donde dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y en él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y él serviréis y a él os allegaréis. Porque el Señor mismo lo dijo, que nosotros tenemos que guardar sus mandamientos. Y como yo les digo, los mandamientos no son penosos, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y tú sabes que cuando nosotros tenemos temor de Dios, en el temor es que nos aleja a nosotros del pecar. Es el que nos aleja de nosotros de cerrar la boca para contestar igual como los demás te contestan. Porque si tú no tienes temor de Dios, cuando alguien te hiere, tú vas a contestar igual. Pero el temor de Dios es el que te hace cerrar la boca para no decir mentiras. Porque no hay mentiras chiquitas. Mentira es mentira. Póngala como la pongas, es una mentira. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Porque el Señor conoce tu corazón, conoce tu mente y conoce la mía y conoce todo lo que nosotros los que estamos aquí hacemos. Porque nosotros no le podemos mentir a Él. Nosotros podemos mentirle al pastor, podemos mentirle a todo el mundo, pero a Dios no se le puede mentir. Y si nosotros realmente estamos fallando en eso, vamos a pedirle al Señor que nos perdone y arrepentirnos de ahí y seguir adelante. Porque de nada vale que nosotros estemos aquí creyendo que estamos bien y estamos mintiendo. No podemos seguir así. Porque todos los que estamos aquí tenemos una meta. ¿Y cuál es la meta? La salvación de nuestra alma. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que nos dé ese temor que nosotros, si es que lo hemos perdido o que nos está apartando, vamos de nuevo a renovarlo para no pecar contra el Señor. Porque ustedes saben, hermanos, cada uno de ustedes sabe lo que está haciendo. Porque yo no tengo que decírselo, ni el pastor tiene que decírselo a ninguno. Porque nosotros todos sabemos lo que nosotros hacemos. Y nosotros todos sabemos en qué estamos fallándole a Dios. Y nosotros todos sabemos si el temor se ha apartado de nosotros cuando nosotros liberadamente hacemos las cosas que no están bien. Y nosotros no podemos perder el temor de Dios ocultando pecados a nuestros hijos, ocultando pecados a nuestro esposo, ocultando pecados al hermano. No. Porque si el temor de Dios nos abre el conocimiento a nosotros para que nosotros no encubramos ninguno de esos pecados, ¿por qué tenemos que cubrirlos? Porque el Señor nos va a demandar a cada uno de nosotros todas esas cosas. Porque yo escudriñando y leyendo la Biblia donde habla de David. David era un hombre que él no era menos que nosotros más. Él era un hombre bien consagrado y temeroso de Dios. Pero ¿qué le pasó? Él se descuidó.
y vio a esa mujer y la codició. Y ya se apartó el temor de ahí, de su corazón. ¿Y qué no hizo David? Cuando vimos a ver, ya David estaba envuelto en pecado. ¿Y qué no le trajo eso ahí? Porque el adulterio Dios lo aborrece, hermanos. Entonces vamos a tener cuidado, mucho cuidado con eso. Porque, ¿qué no le costó a David después? Porque Dios es amor. Pero él tuvo que arrepentirse y él tuvo que pasar por un proceso, porque si leen, saben que hasta el hijo él perdió, ese hijo del pecado. Y con más razón nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros hacemos, porque nosotros no podemos decir que bueno, hice eso y ya pasó y sigo bien, no hay problema, sigo igual. Pero no, eso todo está apuntadito ahí en el libro del Señor. Para el día del juicio, pedirnos cuenta. Y no vamos a hacernos de oídos sordos a las cosas del Señor. Esaú también, él no pudo esperar y también hizo cosas que se adelantó a las cosas que Dios no le dijo que hiciera, y él se adelantó, que él perdió el temor de Dios porque él pensó que él estaba haciendo las cosas bien. Y muchos de nosotros nos podemos estar equivocando, podemos pensar que estamos haciendo las cosas bien, correctas, cuando no. Si tenemos que empezar de cero, vamos a empezar de cero. ¿Cómo hizo David? Pero así mismo como hay hombres que perdieron el temor de Dios, así mismo está hombres que eran temerosos del Señor. Porque José era un hombre muy temeroso de Dios, un hombre humilde. Y yo te digo, ¿quién quieres ser tú? ¿Como José o como David o un Saúl? No, nosotros tenemos que ser como un José, porque ese tuvo temor de Dios. Porque ahí yo a veces me pregunto y yo le digo, ¿qué sería de un joven de hoy en adelante, en estos tiempos? Un hombre que se le presente una mujer hermosa como esa. Tiene que tener mucho temor de Dios, como la tuvo José, para decirle cómo haré yo este grande mal y pecara contra mi Dios. Porque tiene que tener temor de Dios para apartarse y alejarse de eso. Porque él sí lo tuvo, porque él era un hombre que temía a Dios. Y a veces el temor de nosotros es tan chiquito, que cuando lleguen esas pruebas, lleguen esas luchas, a veces preferimos temer a los hombres, a las otras cosas del mundo, y no temer realmente a Dios, para hacer cualquier barbaridad, para hacer cualquier cosa. Vamos a tener mucho cuidado, hermano, porque nosotros, como cada vez que se predica, se dice que estamos viviendo tiempos del fin. Y ya no hay tiempo para nosotros tener nuestra fe, nuestro temor apartado del Señor, sino que estar con una fe y un temor muy grande delante del Señor, para que el Señor se agrade de cada uno de nosotros. Porque alejarse del Señor tiene trae mucho problema, hermano. Alejarse del Señor es mucho problema. Quizás uno dirá, como me han dicho a mí, pero tú estás ahí, pero siempre tienes problemas, nunca tienes nada, siempre andas sufrida. Pero no, yo estoy aquí, puedo tener escasez en esta tierra, aquí en este mundo, pero yo sé que el día de mañana en el reino de los cielos, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, yo voy a ser rica y voy a tener todo, y el Señor va a quitar toda lágrima de mis ojos y va a quitar todo el sufrimiento. Ya no va a haber más sufrimiento, ya no va a haber más dolor, pero tú tienes que ganártelo, tienes que serle fiel al Señor, tienes que querer eso con toda tu alma y todo tu corazón. Porque ¿de qué vale, como yo siempre digo, aquí pasar tanto sufrimiento, sufrir, y el día cuando nuestro Señor venga también sufrir en el infierno? No. Nosotros tenemos que estar seguros, hermano,
y convencidos de lo que nosotros hemos creído. Vamos a apartarnos de toda debilidad humana. Vamos a apartarnos de todo lo que no nos hace agradar al Señor. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Porque somos humanos, débiles y flacos. Pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él está ahí esperando que tú y yo le clamemos y le digamos a Él que nos ayude. Pero tenemos que ser sinceros delante del Señor, porque no podemos estar haciendo cosas que al Señor no le agrada. Porque no podemos estar viviendo en dos opiniones. No podemos estar con un pie allá afuera y uno acá adentro. O estás allá afuera o estás acá adentro. Porque al Señor lo tibio no le gusta. Y si nosotros estamos aquí es porque nosotros queremos agradar al Señor y queremos salvarnos. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé esa fortaleza para poder seguir adelante. Y te saben que aquí en este mundo ya no hay nada para ti ni para mí, no hay nada. Aquí todo lo que viene de hoy en adelante es peor cada día la cosa. Entonces, nosotros, ¿qué estamos esperando, hermano? Vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude a ser fieles, que nos ayude a tener más fe. Porque a veces realmente el temor de Dios se ha ido de la iglesia, se ha ido del hermano, se ha ido, porque nosotros a veces teníamos ese concepto de, no sé, nosotros teníamos un concepto muy elevado de lo que era guardar el sábado, de lo que era todas cosas del Señor. Cuando yo empecé la iglesia, yo pensé que todo iba a ser fácil, pero como siguieron siguiendo los años, a veces con los años se va perdiendo un poco el temor, se va perdiendo un poco la fe. Pero vamos a agarrarnos duro de la mano del Señor y vamos a renovar todo eso que hemos perdido. Si nosotros vemos, vamos a pedirle al Señor que si Él ve que nosotros nos estamos alejando de Él, si Él ve que la fe se ha perdido, si Él ve que el temor de Dios se ha perdido en sus hijos, vamos a pedirle al Señor que nos hable, vamos a decirle, Señor, háblame, Señor, que si estoy mal, dime, Señor, que yo no quiero caer, dime lo que estoy haciendo mal para arreglarme. Pero no podemos quedarnos así, vamos a arreglarnos delante del Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé ese renuevo que nosotros necesitamos. Porque nosotros no somos nadie para juzgar al que está caído. El que juzga solamente es Dios. Y si el hermano está caído, vamos a pedirle a Dios por él. Vamos a pedirle a Dios que lo ayude, a que él pueda reconocer su error y pueda ser levantado nuevamente. Pero no podemos seguir creyendo que estamos bien, hermano. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. La lectura que fue tomada, ya la saben, que no debemos de temerle al hombre, porque el hombre puede matarnos, pero no puede matar nuestra alma. Al que le tenemos que temer es a Dios, porque Él sí merece todo nuestro temor, todo lo que nosotros tenemos, Él sí la merece, Él sí lo merece. El respeto, todo. Él es el que merece todo, no el hombre. Nosotros tenemos que darle adoración a Él, arrodillarnos ante Él, pedirle perdón a Él, humillarnos delante del Señor. Si tenemos que humillarnos delante de Él, porque Él sí puede matar el alma y puede matar todo nuestro cuerpo y mandarlo al infierno. Pero el hombre no. Así que vamos a tener mucho cuidado con esas cosas, de que a veces nosotros le tememos más a un maestro, le tememos más al jefe, le tememos más a otras personas que a Dios. Así que vamos a tener mucha conciencia en lo que estamos haciendo y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que nosotros podamos renovar nuevamente el temor de Dios. Que el temor de Dios esté tan grande, para que
Dios se agrade cuando Él ve a sus hijos que le temen, que digan, he aquí un verdadero israelita, como le dijeron a Natanael, que no haya engaño en él. Pero es que nos digan a mí, que Dios quite la mirada cuando lo vean a uno. Porque Dios sabe, hermano, y cada vez que a mí me toca el mensaje, yo le pido, Señor, háblame y dime si yo estoy bien delante de tu presencia. Si no, no me permitas pararme aquí delante de tu presencia. Porque no podemos pararnos delante de la presencia del Señor, hablar de la palabra del Señor y estar faltando todas las cosas, estar faltándole a Dios. Porque esto es muy delicado. Esto es muy delicado, hermano. Pararse aquí a hablar de uno, o pararse aquí a hablar palabras que no son de Dios. Pararse aquí y no estar bien delante del Señor. Eso el Señor quitará su mirada de nosotros. Y no es así. Porque si nosotros le amamos, si nosotros le queremos, ya no vamos a hacer llorar más a nuestro Dios con nuestras acciones, con nuestros actos, hermanos. Que el Señor no se avergüence de nosotros. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé esa fortaleza para continuar adelante y que no se aparte la fe de ti ni de mí, hermano. Que Dios nos dio.